10 verduras fáciles de cultivar en casa. Aunque no tengas huerto, muy buenas, herbolarios. ¿Hay algo que pasa la primera vez que comes un tomate que has cultivado tú? No es solo el sabor, que es completamente diferente al del supermercado. Es algo más difícil de nombrar. La satisfacción de haber puesto una semilla en tierra, haberla visto crecer y llevar ese fruto a la mesa. Es una de las experiencias más completas y sencillas que existen. Y mucha gente cree que necesita un gran huerto, mucho espacio o muchos conocimientos para tenerla. No es verdad. Hoy te cuento 10 verduras que se pueden cultivar en casa aunque solo tengas una terraza, un balcón o un rincón soleado. Sin experiencia previa, sin herramientas especiales, sin invernadero. 10 verduras que los jardineros experimentados eligen precisamente porque son las que menos fallan, las que más producen en poco espacio y las que más recompensan al principiante con resultados rápidos y visibles. Quédate hasta el cultivo número 2. Es el que sorprende a todo el mundo la primera vez, porque se puede cultivar en un cubo de 5 litros en cualquier rincón de la cocina, completamente a oscuras, y da su primera cosecha en menos de 3 semanas. Y el número 1 es el que más vale la pena cultivar por la diferencia de sabor entre lo casero y lo de la tienda. Una diferencia tan grande que quien lo prueba una vez no vuelve a comprar el de supermercado. Dale al like si tienes o quieres tener huerto en casa. Suscríbete, publicamos cada semana. Hay una generación entera que creció con un huerto en casa o en casa de los abuelos. Tomates que sabían a tomate. Lechugas que se cortaban esa misma mañana. Judías verdes que no se compraban porque siempre había en el jardín. Esa normalidad desapareció con el ritmo de vida moderno y con la idea de que cultivar es complicado, que requiere espacio, que es cosa del campo. Y hemos pasado décadas comprando verdura que recorrió miles de kilómetros antes de llegar a nuestro plato, y que no sabe igual que la que se corta del tallo. La buena noticia es que recuperar eso no requiere volver al campo. Requiere una maceta, un poco de tierra y saber qué plantar. Las 10 verduras de hoy son las que mejor funcionan exactamente en esas condiciones, en terraza, en balcón, en una ventana soleada. Las que perdonan los errores del principiante. Las que producen rápido y con generosidad. Empezamos por las más fáciles y terminamos por las que más merecen la pena. 10 cultivos. Cuenta atrás del 10 al 1. 3 razones para quedarte. Primera. Hay un cultivo en esta lista que no necesita tierra, ni maceta, ni balcón, ni luz del sol. Un cubo con agua y oscuridad. Primera cosecha en menos de 3 semanas. Y lo que produces es tan nutritivo que muchos hospitales europeos lo incluyen en las dietas de recuperación. Si tienes una cocina, puedes cultivarlo. Segunda. Uno de estos cultivos puede producir kilos de fruta de una sola planta en maceta, en un balcón, desde el primer verano. La diferencia de sabor con el de supermercado es tan grande que los científicos tienen un nombre para ella. El tomatillo, o tomate de pera recién cortado, contiene compuestos volátiles que se degradan en horas. Lo que compras en el súper ya no los tiene. Lo que cultivas tú, sí. Y tercera, hay una verdura en esta lista que se siembra directamente en la maceta, no necesita trasplante, crece en 8 semanas, tolera el frío, el calor y el descuido, y se puede cosechar de forma escalonada durante meses. Es la primera que recomiendo a quien nunca ha cultivado nada, porque nunca falla. Empezamos. Cultivo número 10. Rabanitos, el más rápido del huerto. Primera cosecha en 25 días. El cultivo perfecto para empezar. Si no funciona, no has perdido nada. Si funciona, tienes tu primera cosecha en menos de un mes. El rabanito es el cultivo con el que recomiendo empezar a todo el mundo. No porque sea el más espectacular ni el más productivo, sino porque es el que da resultado más rápido y el que menos puede fallar. La semilla germina en 3 o 4 días. En una semana tienes plantas vigorosas. En 25 días ya puedes arrancar los primeros rabanitos. Esa velocidad es importante cuando empiezas. Ver resultados rápido mantiene la motivación y te enseña el ritmo del cultivo antes de comprometerte con plantas que tardan meses. Los rabanitos se siembran directamente en la maceta o en el huerto, sin trasplante. No necesitan mucho espacio.
una maceta de 20 centímetros de profundidad es suficiente. Y se pueden sembrar escalonadamente cada 2 semanas para tener producción continua durante toda la primavera y el otoño. El cultivo que prueba en 25 días que sí puedes hacerlo. Ese primer rabanito de cosecha propia vale más que todos los del supermercado juntos. Cultivo número 9. Lechugas y mezclun de hojas. Ensalada fresca. Cada semana. La lechuga de cortar y volver a crecer es el cultivo más rentable en poco espacio. Siembras una vez y cosechas durante meses. Hay 2 tipos de lechuga y la elección importa mucho para el cultivador de casa. Las lechugas de cabeza, las redondas compactas del supermercado, dan una sola cosecha y terminan. Las lechugas de hoja suelta, el mezclún, la rizada, la hoja de roble, la romana, funcionan de otra manera. Cortas las hojas exteriores con tijeras y la planta sigue creciendo desde el centro. Una semana después ya ha vuelto a brotar. Puedes repetirlo durante meses del mismo grupo de plantas. En una caja de fruta forrada de plástico, en una maceta alargada o en una bandeja, puedes tener ensalada fresca cada semana durante toda la temporada fría. La lechuga prefiere los meses frescos. Primavera y otoño son su mejor momento. En verano se dispara a flor con el calor, pero en terraza con algo de sombra aguanta bien. La ensalada que cortas esta mañana y que esta noche está en el plato. No hay nada igual en el supermercado porque no puede haberlo. La frescura no se transporta. Cultivo número 8. Espinacas y acelgas. Verdura de hoja todo el año. La acelga es la verdura más resistente del huerto casero. Aguanta el calor, el frío, el descuido y sigue produciendo durante meses sin parar. La espinaca y la acelga son 2 cultivos muy diferentes en cuanto a resistencia. La espinaca es deliciosa pero delicada. En cuanto llega el calor, se dispara a flor y termina. La acelga, en cambio, es prácticamente indestructible. Aguanta el verano, aguanta las heladas ligeras, tolera la sombra parcial y produce de forma continua durante 5 o 6 meses de una sola siembra. La técnica de corte y rebrote funciona perfectamente. Cosechar solo las hojas exteriores, dejando el corazón intacto, y la planta sigue empujando hojas nuevas semana tras semana. La acelga arcoíris, con sus tallos de colores brillantes, es además visualmente hermosa en la terraza. Las hojas son más suaves que la col rizada y más versátiles. Sirven crudas en ensalada cuando son jóvenes, salteadas, en tortilla, en sopas. Los tallos se cocinan por separado. La verdura que pide tan poco y da tanto durante tanto tiempo que casi da vergüenza lo fácil que es tenerla. Cultivo número 7. Judías verdes y guisantes. La proteína vegetal del huerto de casa. Las judías de enrame crecen hacia arriba, no hacia los lados. Una espaldera de 2 metros en el balcón puede abastecer a una familia de judías frescas varias veces por semana. Las judías verdes y los guisantes tienen algo que los hace especialmente adecuados para el huerto de terraza. Crecen en vertical. Una espaldera, una red, incluso unas cuerdas atadas a la barandilla del balcón son suficientes para que trepen y produzcan. Eso significa que aprovechan el espacio aéreo en lugar del suelo, que siempre es limitado en una terraza. Los guisantes son el cultivo de la primavera temprana. Se siembran en febrero o marzo, cuando todavía hace frío, y producen antes de que llegue el calor. Las judías de enrame son el cultivo del verano. Se siembran en mayo y producen desde julio hasta las primeras heladas. Y la clave de ambos es la misma que con los pepinos: seguir cosechando. Cuanto más coseches, más produce la planta. Si dejas las vainas madurar, la planta entiende que su misión está cumplida y frena. La planta que sube por la barandilla del balcón y convierte el espacio aéreo en producción de alimentos. El huerto vertical, del que había que haber hecho caso antes. Cultivo número 6. Zanahorias, el tesoro bajo. La tierra. La zanahoria casera tiene un sabor completamente diferente a la del supermercado. Más dulce, más intensa. Una vez que la pruebas, entiendes por qué la gente se molesta en cultivarla. La zanahoria tiene fama de ser difícil de cultivar en casa, y esa fama es parcialmente merecida, pero por razones muy específicas que se pueden evitar fácilmente. El problema no es la planta, es la tierra.
La zanahoria necesita una tierra suelta, profunda y sin piedras para crecer recta y bien formada. En tierra compacta o con piedras, la raíz se tuerce, se bifurca o se queda pequeña. La solución para el huerto de casa es sencilla: usar sustrato de calidad en maceta profunda, al menos 30 centímetros, sin piedras ni terrones. En esas condiciones, la zanahoria crece sin problemas. Hay variedades cortas y redondas especialmente desarrolladas para maceta, como la variedad Paris Market o Chantenay, que producen perfectamente en espacios reducidos. La recompensa es una zanahoria con un dulzor y una intensidad de sabor que la del supermercado no tiene. La zanahoria acumula azúcares en la raíz y ese proceso se interrumpe en el momento de la cosecha industrial. La zanahoria de cosecha propia sabe diferente porque es diferente. El azúcar que acumuló sigue ahí. El del supermercado lleva días o semanas cosechado, y ese azúcar ya se convirtió en otra cosa. Herbolarios llevamos 5. 5 cultivos que cualquiera puede tener en terraza o balcón desde este mismo fin de semana. Ahora vienen los 5 que más merecen la pena. Los que tienen la diferencia de sabor más grande entre lo casero y lo del supermercado. Y entre ellos, el cultivo sin tierra del que os hablé al principio y el que más produce en menos espacio de todo el huerto de casa. Cultivo número 5. Patatas el tesoro en un cubo. Se pueden cultivar patatas en un cubo de basura, en un saco de tela o en una maceta grande. Y la diferencia entre una patata recién sacada de la tierra y la del supermercado es la diferencia entre dos alimentos distintos. La patata tiene una reputación de cultivo que necesita campo y espacio. No es verdad. En un cubo de basura grande, en un saco de cultivo de tela o en una maceta de 40 litros, se pueden cultivar perfectamente 3 o 4 plantas de patata que producen varios kilos de patatas nuevas. La técnica del aporcado es la clave. Empiezas con 20 centímetros de tierra, pones el tubérculo semilla y conforme crece la planta vas añadiendo más tierra cubriendo el tallo. Cada trozo de tallo enterrado produce nuevas patatas. Al final de la temporada, cuando las hojas amarillean y se secan, vuelcas el cubo o el saco y aparecen las patatas. Ese momento de volcar y ver las patatas es uno de los más satisfactorios del huerto de casa. Las patatas nuevas recién sacadas tienen una textura cremosa y un sabor que no se pueden comparar con nada de lo que se compra. El momento de volcar el saco y ver las patatas aparecer es uno de los más mágicos del huerto casero. Eso no lo da ningún supermercado. Cultivo número 4. Pimientos y chiles. El cultivo de la paciencia que siempre compensa. El pimiento casero tiene un dulzor y un sabor que el de supermercado no alcanza. Y los chiles, una vez que empiezan a producir, no paran hasta las heladas. El pimiento necesita calor y paciencia. Es el cultivo que más tarda de todos los que veremos hoy. Desde el trasplante hasta el primer pimiento rojo maduro pueden pasar 4 meses. Pero cuando llega ese momento, la recompensa es total. Un pimiento rojo maduro en la planta tiene un dulzor concentrado que el de supermercado, cosechado verde y madurado en cámara, simplemente no tiene. Los pimientos son perfectos para terrazas orientadas al sur o al sureste. Necesitan el máximo de sol posible. En una maceta de 10 o 15 litros, una sola planta puede producir 15 o 20 pimientos por temporada. Los chiles y guindillas son aún más productivos y resistentes. Una planta de guindilla en buenas condiciones produce decenas de piezas y puede incluso pasar el invierno en interior y volver a producir el año siguiente. El pimiento que madura en la planta bajo el sol de tu terraza no tiene nada que ver con el que maduró en una cámara frígida después de recorrer 1000 kilómetros. Son el mismo nombre para dos cosas distintas. Cultivo número 3. Pepinos, el productor imparable del verano. Una sola planta de pepino en espaldera puede producir 20 o 30 pepinos durante el verano. Y cosecharlos cada 2 o 3 días se convierte en un ritual. El pepino es el cultivo del verano por excelencia en el huerto de casa. Necesita calor, sol y una espaldera para trepar, y a cambio produce con una generosidad que sorprende a todo el mundo la primera vez. La clave es la misma que con las judías: cosechar joven y cosechar seguido. Un pepino que el lunes era un bulto pequeño, el jueves ya está en su punto,
Si lo dejas en la planta se vuelve amarillo y enorme, y la planta entiende que su tarea está cumplida y frena la producción. Cosechar en el punto justo, cuando el pepino mide entre 15 y 20 centímetros, mantiene la planta en modo de producción continua durante semanas. El pepino que cortas esta mañana y comes al mediodía es lo más refrescante que existe en verano. El que lleva 3 días en el frigorífico del supermercado es otra cosa. Cultivo número 2. Germinados, el huerto sin tierra, sin luz y en 3 semanas. Aquí está. El que prometí al principio. Un cubo, agua, oscuridad y 12 días. Y lo que produces tiene más nutrientes por gramo que casi cualquier verdura del supermercado. Los germinados son el huerto más accesible que existe. No necesitas tierra, no necesitas maceta, no necesitas balcón ni sol. Solo necesitas un frasco de cristal, agua, semillas y un sitio oscuro. El proceso es tan simple que da un poco de incredulidad la primera vez. Pones las semillas en remojo una noche, las escurres, las dejas en el frasco boca abajo en ángulo para que drenen, las enjuagas con agua limpia 2 veces al día y en 3 o 4 días tienes germinados listos para comer. Los más comunes son las lentejas, los garbanzos, las semillas de alfalfa, los rábanos y el brócoli. Y aquí está lo que sorprende. Los estudios muestran que los germinados de brócoli tienen hasta 50 veces más sulforafano que el brócoli maduro. El huerto sin tierra, sin balcón y sin espera. Si tienes una cocina y un frasco de cristal, ya tienes todo lo que necesitas para cultivar el alimento más nutritivo por centímetro cuadrado que existe. Cultivo número 1. Tomates cherry y tomates de pera. La diferencia que no tiene vuelta atrás. El tomate casero y el de supermercado tienen el mismo nombre. No son lo mismo. Y quien cultiva uno propio ya no vuelve a conformarse con el otro. El tomate recién cortado del tallo contiene cientos de compuestos volátiles que crean su aroma y sabor característicos. Esos compuestos se degradan en horas a temperatura ambiente y en minutos si el tomate se enfría. Lo que llega al supermercado fue cosechado verde, maduró en cámara con etileno y lleva días o semanas en cadena de frío. Los volátiles ya no están. Por eso no huele. Por eso no sabe igual. Un tomate cherry o de pera maduro en tu planta del balcón, cortado esa mañana, contiene todo lo que la ciencia identifica como responsable del sabor del tomate. Y ese sabor, una vez que lo pruebas, cambia permanentemente tu relación con lo que comes. El tomate de cosecha propia no es una versión mejorada del supermercado. Es un alimento completamente diferente, y quien lo prueba una vez entiende por qué sus abuelos tenían huerto. 10 cultivos, y todos con el mismo mensaje. Cultivar tu propia comida no requiere campo, ni grandes conocimientos, ni mucho tiempo. Requiere una maceta, un poco de tierra, las semillas o los plantones adecuados y saber cuándo regar. Eso es todo. Lo que se gana a cambio es desproporcionado. Un tomate con sabor a tomate. Una ensalada cortada esta mañana. Unas patatas nuevas sacadas de un saco en la terraza. El placer de comer algo que tú mismo pusiste en tierra y viste crecer. Y algo más difícil de nombrar, pero igual de real, la sensación de no depender completamente de lo que otros decidieron cultivar, cómo lo cultivaron, dónde lo cosecharon y cuándo lo pusieron a madurar. Aunque sea en una maceta, aunque sea un tomate, ese tomate es tuyo y sabe diferente porque lo es. Herbolarios, dime en los comentarios cuál de estos 10 ya tienes en casa o cuál vas a plantar primero. ¿Eres del equipo tomates y pimientos en la terraza, del equipo lechugas y verduras de hoja todo el año? ¿O del equipo germinados en la cocina sin necesitar ni tierra ni balcón? Y si tienes memoria del huerto de los abuelos o de los padres, cuéntala. ¿Qué cultivaban? ¿Cómo olía la tierra? ¿Qué sabían que nosotros hemos olvidado? Esas memorias tienen un valor que no está en ningún libro de jardinería, y siempre aprendo algo en los comentarios de estos vídeos. Leo todos los comentarios, sin excepción. Si este vídeo te ha dado ganas de poner una maceta en la terraza esta semana, dale al like y compártelo con alguien que crea que cultivar es complicado. Porque no lo es. Solo hay que saber por dónde empezar. Hasta la próxima, herbolarios.